Buenas tardes, bendito y alabado sea el Señor. Qué bueno es estar juntos otra vez, de aquí hacia allá, hasta donde ustedes están. Hay gente que está en todos los lados. Bendito y alabado sea el Señor. Esta tarde nos da el gusto de saber que ustedes están conectados con nosotros y nosotros con ustedes. Llamen a sus hijos, a sus tíos, llamen a todo el que ustedes conocen. Empiecen a hacerle like, empiecen a que se conecten con ustedes y ustedes con ellos. Esta es una gran bendición, lo que Dios tiene preparado para todos ustedes y para nosotros también, que lo vamos a hacer. Gloria sea a Él. Nos vemos en 2 o 3 segundos. Pedimos, Señor, que abras el cielo sobre nosotros y que te manifiestes en todo tu esplendor. Estamos listos, Señor. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presencia
Quisiera leer con ustedes uno de los capítulos más famosos que hay en la Biblia, digo, desde el punto de vista mío, que es el capítulo 11 de Hebreos. Yo le he llamado el Salón de la Fama de la Biblia, donde están todas aquellas personas que se han destacado y que se destacaron tanto en el Antiguo, más que todo en el Antiguo Testamento. La gente que llenaron, que coronaron este capítulo 11 de Hebreos. Dice así: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no previno de lo que no se ve. Por la fe de Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, escuchen, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Vamos a escuchar una canción. Yo quiero que todos la cantemos. Y yo voy a regresar otra vez. Que Dios lo bendiga. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonas.
más grande que estar a tus pies. que estar a tus pies. Oh Maestro, queremos estar en tu presencia, no apartarnos de ti jamás. Te anhelamos, Señor, tus hijos te adoran. Tú eres el amado, eres el deseado de nuestro corazón, Señor. Amado mío, 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 tú eres el amado. Te anhelamos, Señor. Queremos humillarnos ante ti, Señor. Que tu eternidad nos envuelva, oh Señor. Amado mío, amado mío, amado mío, eres el amado, eres el amado. No hay lugar más alto, Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Queremos Estar a tus pies, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Estar a tus pies, más grande. Queremos estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Empezar esta tarde con una pregunta. Quiero que ustedes puedan captarla y sobre todo a ver si pueden dar respuesta a esta pregunta que yo quiero hacer. ¿Tienen ustedes idea o se le ocurre alguna idea de por qué Dios nos dio la Biblia? Sumamente interesante eso. ¿Por qué Dios nos dio la Biblia? Acuérdense que la Biblia es el respiro de Dios. Dios creó todo lo que existe, todo el universo. Dios lo creó todo, lo hizo todo, pero también nos dejó la palabra a través de la cual Él se comunica con nosotros. Y nosotros, a su vez, tenemos una forma de comunicarnos con Él. ¿Cuál es? La oración. Ahora, hay muchas razones por las que Dios nos dio la Biblia. Y yo quisiera escoger una de ellas. Y una de las razones, y esto tiene mucho que ver con este tiempo, con este periodo de la historia que estamos viviendo. Lo que más hay en estos días es gente desconsolada, gente triste, gente que no encuentran qué hacer, gente que están tirado por donde quiera, que no encuentran qué lugar ocupar en este espacio.
la gente está desconsolada totalmente. Y Dios nos dio la palabra, su palabra, para que sea nuestro consuelo, mi consuelo, su consuelo. Miren lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Y dice Pablo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y dice Pablo más adelante en el capítulo 15 de Romanos, y el Dios de toda esperanza os ayude en el creer. O sea, tener esperanza para poder enfrentar todas las diversas situaciones de la vida. Tenemos que tener esperanza para vivir la vida. ¿De dónde sacamos la esperanza? Del consuelo que proviene de la Biblia. Entre más nos adentramos, mientras más profundizamos en la palabra, más esperanza y consuelo vamos a tener. ¿Por qué necesitamos consuelo? Escuche bien, necesitamos consuelo, usted y yo. Necesitamos consuelo, usted y yo, porque la vida es difícil. ¿Están todos de acuerdo con eso? Pregúntenle a los que están con ustedes ahí. Pregúntenle. La vida no es fácil. La vida es difícil. Esto no es el cielo donde todo funciona perfectamente. Esta es la tierra donde nada funciona perfectamente, por la que todos, absolutamente todos, necesitamos consuelo. La Biblia nos dice que esta vida en la tierra es la etapa de preparación. Wow, escuche bien. La vida aquí en la tierra, para usted y para mí, es la etapa de preparación para el cielo. Que esta vida es la etapa de construcción del carácter, donde Dios edifica el carácter que vamos a tener en la eternidad. Wow, pastor. Oiga, ¿y cómo edifica a Dios el carácter? ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de las pruebas. ¿Pruebas? Ya. Una prueba tras otra. La vida es simplemente una serie de pruebas. Pruebas grandes, pruebas pequeñas, pruebas largas, pruebas cortas, pruebas mayores, pruebas menores. Ahora, en este momento, está usted en una de estas tres posiciones. Ya sea que o acaba de salir de una prueba mayor, o está pasando por una prueba mayor en estos momentos, o están listos a pasar a la siguiente. ¿Por qué? Porque en la vida no vivimos sin pruebas. Todos somos probados. O usted está siendo probado en este momento, o no se preocupe, va a ser probado. La buena noticia es, y escuche, esto es lo más importante de todo esto. La buena noticia es que cada etapa, cada problema tiene un propósito. Dios no tiene que planear sus problemas. Ustedes mismos lo planean y se meten en ello, y yo también. Ustedes provocan mucho de su propio problema, y yo también. Y otros problemas en su vida son causados por otras personas. Eso es cierto. Dios no provoca los problemas en su vida, pero Dios tiene un propósito para cada problema de su vida. Y escuche, Él lo utilizará para bien suyo si se lo entrega a Él. Él está diseñando todo alrededor de usted para el bien suyo. Vamos a leer lo que dice el libro de Santiago. Santiago tiene una manera muy especial de decir las cosas. Escuchen lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. ¿De veras, pastor? ¿Ustedes creen que este tiempo en el que estamos es para alegrarnos? Bueno, mucho tenemos que hacerlo, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues de una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Otra vez, una vez
que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Vamos a escuchar y vamos a cantar otra canción. Vamos adelante. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.
Ustedes saben que en esta vida todos nosotros somos creadores de historia. ¿Cómo está eso, pastor? Cada ser humano en esta vida crea su propia historia, desarrolla, escribe su propia historia, de manera tal que cada uno de nosotros decide cómo ser y qué hacer. Y yo quisiera en esta tarde hablar un poco acerca de un grupo de gente que crearon su propia historia. Y déjeme decirle algo. Hoy yo quiero que usted se ponga en contacto con usted mismo y piense en la clase de fe que usted tiene. ¿Saben ustedes que nosotros somos probados a través de la fe? ¿Y cómo prueba Dios nuestra fe? ¿Cómo prueba Dios nuestra fe? Oh, pastor, yo no sabía que yo vine al Señor y me entregué al Señor y le di mi vida a Él y estaba alegre y estaba contento. Y usted me está diciendo que yo voy a ser probado. Sí, Dios va a probar. Si no es que hace rato está probando su fe y usted no se ha dado cuenta. Escuchen, Dios siempre prueba a aquellos que Él pretende usar. Dios siempre prueba a aquellos a que Él pretende usar. En cada persona que nosotros vemos, escuche, en ella vemos una oportunidad que Dios le da. En ella también vemos un obstáculo. ¿Qué quiere decir eso? Algo que se opone al propósito y al plan de Dios que Dios tiene para él y para su vida. Y en tercer lugar, Dios siempre, aquella persona a quien Él usa, a quien está usando, también pasa por un tiempo, un periodo de una odisea. ¿Qué es eso? Un periodo de prueba. Todos somos probados. Todos estamos siendo probados. Y en estos días hay quienes dicen, pastor, a mí me ha tocado la peor prueba de la vida. Familiares que ven a sus propios familiares morir, que no lo pueden ver, que no lo pueden enterrar. Familiares que se van y se despiden de ellos en la puerta de la emergencia y se lo llevan y ya no lo vuelven a ver. Bueno, si son cristianos, usted puede tener la plena seguridad que juntos nos vamos a encontrar. Si usted es cristiano y los que se han ido son cristianos, no se preocupe. Pablo dice, no debemos estar tristes. Claro, sí lo estamos porque somos seres humanos. Pero también tenemos la esperanza. Esa esperanza que no avergüenza, que un día vamos a estar juntos, todos, por toda la eternidad. Y déjeme empezar acerca de cómo Dios prueba nuestra fe. Y déjeme identificar a un personaje llamado Noé. Dios, escuche bien, tome nota si tiene un lápiz. Dios puede probar su fe, o Dios prueba tu fe dándote una tarea imposible. ¿Cómo? Dios prueba tu fe dándote una tarea imposible. Y vamos a ver el caso de Noé. Dios a Noé le dio una tarea imposible. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11:7. Dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es creer. Es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En este caso, fe es creer aun cuando no lo veo. Fe es creer aun cuando no lo veo. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, vamos a ir con Noé. Dios le manda un mapa a Noé de un barco grande que él quería que hiciera y le dijo, mira, quiero que haga un barco bien grandote. Entonces, en ese barco tú vas a meter a toda gente que quiera entrar. ¿Y cómo es eso? Nunca ha llovido. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Dónde le voy a poner? No te preocupes, va a llover durante 40 días y 40 noches. Y durante esos días y 40 noches va a subir el agua y el barco va a estar allí. Eso sí, tú vas a empezar a predicar ahora y va a empezar a predicarle a la gente de que se arrepientan, de que este mundo va a terminar en agua y que todo se va a negar.
pero aquel que entre a ese barco y que entre por la puerta del barco no va a morir. Pero ¿cómo? Nunca ha llovido. Empieza. Y Noé empezó a hacer el barco. ¿Y duró cuánto? 120 años. Ese es el sermón más largo que cualquiera haya predicado. Duró 120 años predicando que iba a venir un diluvio. Y la gente le decía, eres un loco, nunca ha llovido. ¿Cuándo va a llover? No ha caído una gota de agua. Pero acuérdense, fe es creer aún cuando no lo vea. ¿Y qué pasó? ¿Llovió? Sí. ¿Llovió 40 días, 40 noches? Sí. Y el agua anegó toda la tierra. Y solamente entraron al barco Noé y su familia. No hubo una sola persona que quisiera entrar. En otras palabras, la maldad del hombre en ese periodo del tiempo era tan extremosa que ninguno de ellos quiso creer el proyecto y el plan de Dios para su vida. No olvides que Dios te ama y tiene un plan hermoso y grande para tu vida. Cuando Él te llama, como te está llamando, créele a Él, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces Dios probó la fe de Noé, de Noé, aun cuando él no sabía lo que iba a pasar. Dios le dijo, va a llover, y llovió. ¿Llovió? Sí, llovió, y mucho. Entonces, vamos a verlo hacia otro ser humano, de cómo Dios probó su fe. Y es el caso de Abraham. Dios puede probar tu fe haciendo un gran cambio. ¿Cómo así, pastor? Haciendo un gran cambio que tú no lo estés esperando. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Y él se fue sin saber a dónde veía. Entonces, fe es ¿qué? Hacer un cambio inesperado, pero que Dios nos dice que lo hagamos. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es bueno, es agradable y perfecto. Y todo lo que Dios hace es bueno. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham se movió. Y fue a una tierra que él no conocía. No sabía quiénes eran. Él no estaba acostumbrado. Dejó toda, como dicen, toda su tierra y toda su parentela. Ahora, fe es creer, y eso es importante, cuando hay una promesa retardada. ¿Cómo es eso, pastor? Dice Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, Abraham vivió allí por fe. Escuchen, vivió allí ¿por qué? Por fe. Pues era como un extranjero que vive en carpas de campaña, lo mismo que hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida. ¿Por quién? Por Dios. ¡Qué bueno! Acuérdense que el Señor dijo que Él fue a preparar lugar para vosotros, para que donde Él esté, nosotros también estén. Imagínense todo lo que está diseñando Dios para usted y para mí, y que lo vamos a alcanzar por fe. Ahora, fe es creer aún cuando enfrentamos un problema sin solución. A Abraham le tocó enfrentar un problema que no tenía solución. Vamos a ver, Hebreos 11, versículos 11 y 12. Pues por la fe, escuche bien, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana. ¿Cómo? Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contarlo. Pastor, esto era algo demasiado imposible desde el punto de vista biológico, anatómico, de cualquier tipo.
Abraham no podía tener hijos. Sara tampoco podía tener hijos. Pero Dios le dijo, ustedes van a tener un hijo. Y ese hijo va a nacer una nación grande. Y lo llevó a la playa. Y le dijo, mete tu mano y saca arena. Y digo, cuenta los granos de la arena del mar que hay allí. Y le digo, mira hacia arriba, mira, te voy a dar una generación. Te voy a dar una descendencia que nadie la podrá contar. Nadie la podrá contar. Este era un problema sin solución. Pero la fe dio la solución. Acuérdese, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por fe andamos, no por vista. El justo, escuche, el justo por la fe vivirá. Al que cree, todo le es posible. Fe es increíble. Fe es creer aún que la muerte puede tener sentido aunque usted no se lo vea. ¿Cómo está eso, pastor? Sí. Y vamos a ver este aspecto aquí. Dios le da un hijo a Abraham que se llamaba Isaac. Y dice Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 18. Y fue por la fe que Abraham ofreció a su hijo Isaac en sacrificio. Cuando Dios lo puso a prueba, Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho a Isaac, es el hijo mediante el cual procederán tus descendencias. Pastor, eso como que no tiene mucho sentido. Primero le da un hijo cuando no lo podía tener. Y ahora que lo tiene, le dice que de ese hijo va a nacer una descendencia incontable que nadie la puede contar. Y ahora le dice, dame al hijo. Es como una especie de una muerte sin sentido. Acuérdate, yo dije desde hace un rato que nosotros somos creadores de la historia. Abraham escribió su historia y fue llamado el amigo de Dios porque le creyó a Dios. Dios probó su fe y él atento obedeció a todo. Llamado el amigo, el hombre que caminó con Dios. Una muerte sin sentido, pastor. Dice que él ofreció a su hijo Isaac. ¿Y cómo así, pastor? Porque Dios le dijo, toma a tu hijo y llévalo al monte Moriah y allá sacrifícalo. Ahora yo me imagino, este fue un drama, ¿qué clase de drama era este? Viene el siervo, lo invita a que se levante temprano, busca a su hijo, lo monta en el burrito, llevan la leña, llevan todo lo que se necesita para hacer el sacrificio. Yo imagino que durante el camino quizás Isaac le preguntó, como cualquier niño, oye papá, ¿dónde está el cordero? Porque estaban acostumbrados a subir a ese lugar a hacer. Y Dios, la respuesta la recibió de Abraham, que le dijo a Isaac, Dios lo va a proveer. ¿Está escuchando? Dios va a proveerlo. Dios siempre provee. Acuérdense que la esperanza nuestra es la que hace que nos movamos a donde estamos y donde vamos a seguir. La promesa de Dios son fieles y verdaderas para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Abraham creyó y cuando fueron a llevar y cuando llegó allí a donde estaban para el sacrificio, Abraham agarró y tomó el niño y lo puso ahí en el lugar del altar del sacrificio y allí puso la leña. Pero en el momento en que Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, ahí apareció el cordero que estaba envuelto en medio de la zarza. O sea, el grupo de ramas, y allí estaba. Y Dios proveyó. Dios proveyó. Porque Dios honró la fe. Ese cordero, que también es un tipo de Jesús. Dios proveyó lo que se necesitaba para el sacrificio. Pero ya en la mente de Abraham, Él lo había hecho. Porque para Abraham, todo lo que Dios decidía en su vida estaba bien hecho.
cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros queremos a Dios, hay algo que debemos recordar. Dios nunca va a hacer algo para que nosotros nos sintamos mal. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios nos ama, Dios le ama de tal manera que Él quiere desarrollar su fe. Él quiere probar su fe y la quiere probar y la va a probar. Una fe grande, una fe pequeña, una fe mediana, una fe larga, corta. Dios quiere probar su fe. Y hoy, escuche, Dios quiere probar su fe. Esté atento porque Dios quiere probar su fe. Fe es, otra definición, obedecer aun cuando no lo entienda. Ajá. Dios es lo que es y la fe es lo que es y nosotros obedecemos por fe aun cuando no lo entendemos. ¿Saben ustedes lo que dice Hebreos 11:19? Que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Escuchen, Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. ¿Resucitó a Lázaro? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de una viuda que le llaman en los evangelios la viuda de Naín, que llevaba a su único hijo que tenían a enterrar porque había muerto? Y cuando iban en el camino, Jesús se encontró con ella y le dijo a los que llevaban el féretro: bájenlo, ábranlo. Y tomó el muchacho y lo levantó y se lo entregó a su mamá. Bendito sea su nombre. Ninguna cosa es imposible para Dios. Dios tiene poder hasta para dar vida y resucitar a los muertos. Dios quiere probar nuestra fe. Dios quiere probar su fe. Oh, Él está probando mi fe también en estos días. Escuche, Dios también probó la fe de Moisés. Dios puede probar tu fe dándote un sufrimiento prolongado. ¿Un sufrimiento prolongado, pastor? No, eso no lo quiero yo. Si me va a probar, que me pruebe ya. Incluso si me quiere llevar, que me lleve ya. No se preocupe, no lo va a llevar porque usted lo diga. Él se lo va a llevar a usted cuando Él quiera. Y cuando Él decida. Y cuando usted esté listo. Pero escuche bien. Dios probar tu fe. Y lo va a hacer dándote un sufrimiento prolongado. Wow, pastor. Que Dios bendiga a ese siervo Moisés. Dice, miren lo que dice la palabra. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Wow. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa eterna. Bendito sea Dios. Dice, ay, pastor, qué barbaridad. Uno se queda sin habla al escuchar estas historias. Pero, ¿se imagina cómo Moisés lo tenía todo? Era dueño de todo. Era el heredero del reino de Egipto. Y renunció a todo esto. Escuche. Porque la riqueza que él estaba esperando, que vendría de Dios, era mucho mayor y la bendición era mucho mayor y el placer era mucho mejor y mayor. Así es, porque lo que Dios da es mejor que todo. Usted no puede comparar las cosas, las migajas, si le podemos decir, de este mundo, con lo que Dios puede hacer y realizar en nuestras vidas. Por fe andamos, no por vista. Escuche, el justo por la fe vivirá. Las cosas que vemos son temporales, mas las que no se ven son eternas. Bendito y alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Fe, escuche bien, otra definición de fe. Fe es persistir aún cuando no lo siento. Fe es persistir aún cuando no lo siento. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 27. Por la fe salió Moisés de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues
se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque usted no lo ve, Él está ahí. Aunque usted y yo no lo vemos, Él está ahí. Él está aquí. Dios está donde usted está. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo de Él. Somos el templo del Espíritu. Y Dios está donde nosotros estamos. Donde hay 2 o 3, ahí está Él. Reunido en su nombre, ahí está Él. Entonces, la fe es persistir aun cuando no lo sienta, aun cuando no lo entienda, aun cuando no sé lo que pueda suceder, aun cuando yo vea que no tiene solución. Fe es aun que haya un sufrimiento prolongado, lo acepto como parte del proyecto de Dios para mi vida. Ninguna cosa es imposible para Dios. Escuche, persistir es parte de la prueba de Dios. Puede ser una tarea imposible, pero también acuérdese que fe es creer aun cuando ¿qué? Cuando no lo vea, aun cuando no lo entienda, aun cuando no lo sienta. Escuche, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción y la demostración de lo que no se ve. Pastor, ¿usted me va a decir a mí que Dios está probando mi fe? Puede ser. Pastor, usted me está diciendo que Dios quiere probar mi fe. Prepárese, lo va a hacer. Y siéntase bendecido, porque cuando Dios lo haga, detrás de eso viene una gran bendición. Ay, pastor, yo tengo tantos días con este dolor. No se preocupe. Dios está con usted. Espere en Él. Confíe en Él. Él lo va a hacer. Estos son días muy difíciles. Hay gente que están pasando por crisis increíbles. Yo vi una noticia que tocó mi corazón. Todavía tengo dolor por eso. De esta enfermera, increíble, esta enfermera joven que trabajaba ahí en el hospital en Nueva York. Ella no pudo aguantar la ansiedad y el dolor de ver tanta gente muriendo. Y ahí se suicidó. Se quitó la vida. No pudo soportar, no pudo aguantar. Hay tanta gente sufriendo. Es tanto lo que uno ve, de ver gente que entran y que ya no lo van a poder ver. Ellos están seguros que sus familiares no lo van a volver a ver. Pero acuérdese, cuando nuestra esperanza está puesta en Dios, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros, porque Él es nuestro todo. Él es el Dios de toda esperanza. Dios quiere escribir la historia suya, pero es mejor si la escribe usted. Escuche, para poder escribirla con éxito, tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres orar conmigo? Y orar, el orar tiene una bendición. Y es que cuando oramos, hablamos con Dios. Dígale, querido Dios, quiero ser una persona de fe. ¿Es lo que usted quiere? Pídaselo. Quiero ser una persona que puedas utilizar. Quiero que tú me utilices. Quiero aprender a confiar en ti completamente. Por eso hoy quiero ser un hacedor de la historia. Quiero utilizar esta enseñanza que he recibido hoy. Y me comprometo, Señor. Y me vuelvo a comprometer y seguiré comprometido a seguir tu dirección, aún sin saber a dónde voy. Me comprometo a esperar en ti. Tu tiempo es mi tiempo. Sin saber cuánto va a ser, no lo sé, no me importa. Pero estoy creyendo en ti, voy a seguir. Y cuando me enfrente a los problemas que vengan sin solución, me comprometo a esperar un milagro sin saber cómo. Cuando me enfrente a la tragedia sin sentido, voy a confiar en tu propósito sin saber por qué. Cuando tenga el dolor prolongado, voy a seguir haciendo lo correcto sin saber cuánto tiempo. Jesucristo, amado Jesús, te pido que llenes mi vida, mi corazón y mi mente de ti y de tu amor. Quiero que sea mi Salvador, mi Señor. Quiero aprender a amarte y a confiar en ti y a seguirte. Desde aquí en adelante lo voy a hacer, Señor.
Quiero conocer tu plan y tu propósito para mi vida. Quiero que haga tu voluntad en mi vida, porque es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús yo oro. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que el Señor esté contigo y tu familia desde hoy y para siempre.